La protesta social como forma de disputa por el orden vigente. Construir un orden propio, una forma de convivencia política que un pueblo pueda reconocer como propia, es un derecho que asiste a toda comunidad política, a todo pueblo, y que es formulado por las normas internacionales como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un derecho que se reconoce, por ejemplo, a los pueblos originarios, que reivindican su derecho a organizarse autónomamente, contando con el respeto y reconocimiento del resto de los pueblos que habitan este territorio, en especial la población mestiza. Pero esa población mestiza también es un pueblo titular de ese derecho a la autodeterminación, que hoy se ejerce a través de esta demanda constituyente, una demanda por nuevas formas de organización política. Se trata, sin embargo, de una demanda compleja, pues no contiene solo una dimensión que busca dar paso a un orden político y social determinado, sino también otra que pretende terminar o superar el orden actualmente vigente. Es la distinción entre la dimensión constituyente del actual proceso político y su faz destituyente, que no busca destituir a determinados representantes o funcionarios públicos de sus cargos, al menos no exclusivamente, sino que busca destituir una determinada forma de organización de la vida. Es en este sentido que el llamado estallido social puede ser calificado como una rebelión popular, donde diversos movimientos sociales con distintos niveles de organización a lo largo de todo el país se juntaron para demandar una vida que valga la pena vivir, o bien, como dice otra de las pancartas que han acompañado al estallido social desde octubre, hasta que la dignidad se haga costumbre. Se trata de una protesta social que no puede ser entendida como la simple agregación de voluntades políticas individuales. Se trata de una acción colectiva sin patrones regulares de comportamiento y sin líderes individuales, que llevan adelante distintas formas de intervención pública con el fin de asentar una demanda más o menos transversal de nueva constitución. Hay una dimensión destituyente en esas formas de acción política que surgen desde las prácticas de un pueblo políticamente organizado, una que busca terminar con determinada forma de organización de la vida y promover, ahora en clave constituyente y a través de un ejercicio democrático y colaborativo, una forma diferente. El eje de esa discusión es, por cierto, la Constitución y su modelo neoliberal, plasmado en el Estado subsidiario, en la mercantilización de los derechos sociales y en sus modos de acumulación y concentración del poder. Se trata de una racionalidad que va mucho más allá de la colonización de las distintas esferas de la vida en sociedad por la competencia, el lucro y la privatización. Este neoliberalismo a la chilena, aquel que comenzó de golpe con un repliegue progresivo de la actividad estatal, con la privatización de los servicios sociales y de las empresas públicas, con la liberalización irracional y descontrolada de los mercados y las fronteras, generó una forma de convivencia social marcada por el abuso de poder. Donde debió desplegarse la libre competencia, hoy vemos colusión entre las grandes empresas. Donde debimos tener mayores opciones para la libre elección en el consumo, la economía es manejada por verdaderos carteles que concentran, incluso verticalmente, la propiedad de grandes empresas. Donde se prometió mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos para las prestaciones de nuestros derechos sociales, hoy tenemos servicios públicos marcados por la precariedad. Esa forma de existencia política y social no es natural ni espontánea, es política. Fue pensada desde el diseño de la propia Constitución y hoy es objeto de una fuerte revisión por parte del pueblo, que busca la forma de cerrar un ciclo marcado por el abuso y abrir uno nuevo, diferente.
En este sentido, el momento constituyente busca romper con un orden social determinado, en una serie de dimensiones que pueden verificarse simultáneamente, jurídica, desde luego, pero también económica, social e incluso cultural. Esta es la principal característica del ciclo político que se inicia en octubre de 2019. En consecuencia, si estamos en presencia de un momento propiamente constituyente, este podría dar paso no solo a un nuevo orden jurídico, sino también a uno político. En otras palabras, un momento constituyente exitoso constituye principalmente a la comunidad política y no solo a sus formas jurídicas externas. Las sociedades modernas surgen al alero del sometimiento del derecho a la razón y con el reconocimiento de un catálogo de derechos garantizados formalmente como derechos de titularidad universal. Su configuración puede comprenderse desde una doble dimensión. El momento constituyente da paso a un ordenamiento jurídico que la sociedad reconoce como propio y que, además, le da sentido e identidad a la propia comunidad. En consideración a lo anterior, tiene sentido que en lugar de replegarse completamente, algo de esa fuerza constituyente se conserve junto con las propias formas que ha constituido y que, por lo demás, legitima permanentemente. Sin embargo, hemos visto cómo el orden vigente se resiste a morir y se defiende con todas las armas que le provee su ordenamiento jurídico y constitucional para la protección de esa normalidad, incluso a través de la represión policial. Nuevamente, la paradoja de un orden que se vuelve en contra de quien lo legitima. Este es un problema que va más allá de las dificultades que tiene un sector privilegiado de la sociedad para aceptar la razonabilidad de las demandas sociales por mayor justicia y equidad. Se trata de un problema que atraviesa el propio modelo de regulación jurídica de nuestra convivencia. Decíamos previamente que el derecho no está dispuesto a convivir con una fuerza constituyente que no se retira completamente, para lo cual la somete a formas jurídicas que contienen y recubren al poder constituyente, desnaturalizándolo. Esas mismas formas jurídicas terminarán eventualmente naturalizadas y serán presentadas como intangibles. Ante la posibilidad permanente de una manifestación del constituyente no institucionalizado, el derecho se defiende oponiéndole un ordenamiento jurídico que sólo reconoce la legitimidad del momento constituyente que se ha verificado en el pasado, pero no si éste se levanta en su contra. La naturalización de sus contenidos y el ocultamiento de las condiciones de su origen histórico, así como la minusvaloración de la voluntad constituyente del pueblo soberano, generan un ordenamiento jurídico que pretende legitimarse a través de las leyes que ese mismo ordenamiento produce. Legitimidad por vía de legalidad. Aquí se manifiesta la violencia del derecho, que se vuelve contra su propia fuente de legitimidad, el pueblo, para contener su potencia transformadora. Ambos factores son complementados con una tercera estrategia de defensa: condenar como ilegítima cualquier manifestación seria de un constituyente no institucionalizado que, al cuestionar el ordenamiento jurídico vigente, amenace su continuidad, por ejemplo, criminalizando la protesta social. Sin embargo, al desconocer su fuente externa de legitimidad y relegar las manifestaciones de lo constituyente fuera de sus propios confines, el derecho genera las condiciones para su propia deslegitimación. Un orden que se legitima a sí mismo carece de las herramientas suficientes para defenderse cuando es cuestionado por quien reivindica, desde su condición de soberano, nuevas formas de existencia política. De esta manera, el pueblo puede desconocer determinado orden como propio y reemplazarlo por otro, sustituyendo al anterior. Se constituye un ordenamiento reconocido como propio por una comunidad que, a la vez, ha sido también constituida.
Antes y después del quiebre constituyente, lo que podríamos llamar orden y desorden, en tanto órdenes alternativos, forman parte del Estado y son abrazados por el derecho, simultáneamente. El momento constituyente supone el triunfo del orden alternativo respecto del orden anterior, en un momento histórico determinado, dando paso a uno nuevo. Este quiebre se verifica, en definitiva, por la imposibilidad del orden vigente de satisfacer suficientemente las demandas representadas por los distintos movimientos sociales. Por ello, el nuevo orden que surge del quiebre constituyente debe ser capaz de canalizar la coexistencia, la convivencia junto al desorden legitimador, a riesgo de desaparecer en un nuevo e inevitable quiebre constituyente, en el cual la crítica contra la legitimidad del orden vigente presionará inevitablemente por un orden nuevo que, ahora sí, sea capaz de garantizar la debida coexistencia. La pervivencia de ese poder constituyente se verifica, por ejemplo, en el surgimiento de nuevos sujetos políticos durante los siglos XIX y XX, cuyas reivindicaciones han presionado políticamente sobre el paradigma jurídico moderno, forzándolo a reconocer nuevos derechos y a reconocer nuevas estructuras para las relaciones de poder. Sin embargo, su negación por parte del orden establecido había logrado neutralizar estas nuevas pretensiones y contener su potencia transformadora, postergando su efectiva protección hasta los acontecimientos de octubre. Aquí el orden instituido despliega, a través del derecho, toda su violencia, aquella forma mítica de una violencia que, desde el golpe de Estado, funda y acompaña a la Constitución en todo su despliegue, violencia fundadora y conservadora, desde su instauración arbitraria hasta su mantención. Así, hemos visto cómo el derecho es utilizado para ejercer una violencia conservadora contra toda manifestación de una fuerza particular que sostenga un discurso reivindicativo que lo cuestione. La mera existencia de una forma sutil de violencia ajena al derecho pone en riesgo su propia subsistencia, razón por la cual recurre incluso a la suspensión de su propia legalidad, estado de excepción, para protegerse. Se trata de un acto de defensa nuevamente violento, que deriva en una violencia que se ejerce sobre su propia fuente de legitimidad. Hemos visto cómo se despliega esa forma de violencia estatal de distintas formas, las que van cambiando según el tipo de acto contra el cual se reaccione. En efecto, no todas las protestas son iguales para la institucionalidad vigente, no todas las plazas son copadas preventivamente con fuerzas policiales. Aquí se teje una diferencia fundamental entre las protestas que usan el espacio público para levantar una voz en contra del orden vigente de aquellas que lo hacen para defenderlo, dando paso a diferentes formas de reacción por parte del Estado que van desde la represión hasta la tolerancia. Contra las primeras formas de manifestación, aquellas críticas y reivindicativas, el aparato estatal afirma operar en defensa del orden público cuando, en realidad, actúa en defensa del orden económico y social. Por eso no todas las movilizaciones sociales reciben el mismo trato de parte de la institucionalidad, ya que no todas ellas requieren ser disciplinadas para imponer un respeto acrítico y dócil frente al orden vigente. Dicha diferencia permite explicar por qué, para el Estado, ciertos cuerpos importan más que otros, por qué incluso ciertas vidas importan más que otras. Esas técnicas de disciplinamiento social son una manifestación más del tipo de sociedad en la que vivimos, una basada en privilegios y no en derechos.